Muy bienvenidos todos a este espacio que hemos querido abrir en el propósito de reflexionar sobre la tarea que el Señor nos ha encomendado, sobre lo que es parte de la misión del Señor para la iglesia, y es la evangelización. Este seminario de evangelización que busca iniciar a construir una cultura de evangelización en la iglesia, en el propósito de dar cumplimiento, de responder a la tarea, a la misión que el Señor le ha entregado a la iglesia. Aunque la palabra misión es muy amplia y abarca más que la evangelización, trataremos de retomar esa parte de la misión que toca con la responsabilidad de ir y llevar el evangelio. Que este sea un tiempo que peregrinemos en oración, en esa búsqueda de la voluntad del Señor, en lo que el Señor quiere para nosotros, en lo que es ese llamado y esa responsabilidad de comunicar las buenas nuevas de salvación. Revisemos un texto bíblico que nos sirve durante todo este tiempo. Estas 6 sesiones nos servirá como reflexión, como llamado, como un punto de partida en lo que tiene que ver con la responsabilidad que el Señor le ha dado a la iglesia. Dice la palabra del Señor en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Esa es la tarea que el Señor nos ha encomendado, pregonar ese evangelio, anunciar ese evangelio. De manera que acerquémonos al Señor en oración y demos apertura a este seminario de evangelismo, este seminario de evangelización, este seminario en el que buscamos construir una cultura de evangelización. Le invito para que allí donde está, inclinemos nuestro rostro y nos coloquemos delante del Señor, y estas 6 sesiones las coloquemos delante del Señor. Señor, gracias por la oportunidad que nos das durante estas 6 sesiones de abrir un espacio para reflexionar en la tarea que nos has entregado como iglesia. La responsabilidad de ir y hacer discípulos. La tarea, Señor, de ir, Señor, al mundo con esa buena noticia de salvación. Jesús es el Señor, ha muerto por nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese mensaje de renovación, de restauración. Gracias, Señor, por ese mensaje que hoy le confiesa a la iglesia para que el mundo pueda encontrar esperanza, Señor. Estamos en tus manos, Señor, durante estas 6 sesiones. Inquiétanos a formar, Señor, entre nosotros esa cultura de evangelización. Que podamos asumir con responsabilidad el llamado que nos has encomendado de ir y hacer discípulos. Gracias, Señor. Acompáñanos en este peregrinar, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Para todos aquellos que están participando de forma virtual en este seminario, como hay un espacio para preguntas, inquietudes, que puedan crearse a la luz de lo que venimos compartiendo, le voy a invitar para que en la caja de comentarios que usted va a encontrar en YouTube, la caja de comentarios, no en el chat, sino en la caja de comentarios, usted pueda dejar allí sus inquietudes, sus aportes, sus preguntas, todo aquello que quisiera y considera nosotros pudiéramos ayudarle a resolver. También, para unirse a ese ejercicio de la obra práctica que estaremos desarrollando a partir de la segunda sesión, le invito para que nos escriba al WhatsApp o a alguna de nuestras redes sociales para que pueda ponerse en contacto con nosotros y de esta forma usted también pueda ser parte de esa obra práctica que tenemos y de esa obra práctica que será el resultado de ese aprender de este llamado del Señor, a crear esa cultura de evangelización. De manera que damos así lugar al seminario de evangelización, construyendo una cultura de evangelización. La evangelización tiene que ser parte del desarrollo y de ese peregrinar de la vida. No es una actividad. Pensar en una cultura de evangelización es eso. No es una actividad. Es pensar que usted constantemente tiene un llamado, una misión de ir a testificarle al mundo, de ir a hablarle al mundo de Jesús. No solamente en actividades, porque puede ser que terminemos una jornada evangelística y digamos, listo, hemos cumplido nuestra misión. No,
usted sigue evangelizando. Desde el momento en que termina su actividad hasta regresar a casa, cuando llega a casa, usted sigue evangelizando entre los suyos. Cuando usted va a la tienda, usted sigue evangelizando. ¿Qué piensan los vecinos cuando a usted lo ven y saben que usted es creyente? ¿Comunica el evangelio? ¿Los desafía su vida? ¿Los desafía su testimonio? ¿Los desafía la manera en cómo usted ha confrontado los problemas que ha sufrido en su barrio? Porque todos hemos tenido dificultades en el barrio, de algún tipo. Estos días iba cruzando por el pasillo de mi apartamento y un joven de manera imprudente entró por las escaleras, y las escaleras tienen puerta, empujó la puerta y golpeó el perro y lo puso a llorar. ¿Le insulto? ¿Lo bendigo? Y usted dice, pero ¿cómo va a bendecir si el perro está llorando? ¿Sí? ¿Le digo imprudente? ¿Le zampo un grito? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? En las asambleas, ahorita estoy con esto de la asamblea porque me involucraron en algo en la urbanización, entonces pensando en las asambleas que algunos de ustedes tienen en sus conjuntos residenciales, que son tan complejas y difíciles, ¿cómo es su reacción? ¿Usted da cuenta de lo que es? ¿Se da cuenta que no es una actividad del evangelismo? ¿Es una cultura? No es una actividad, es una cultura el evangelismo. ¿Sí? Ya vamos a orar. Permítame hacer esta introducción para proceder a orar. ¿Sí? Cuando pensamos en evangelismo, ¿sí? El evangelismo no es una mera actividad, porque seguramente usted vino, vamos a tener un seminario de evangelismo, seguramente nos van a decir cómo debo evangelizar a mi vecino. Me van a dar las técnicas que necesito para poder evangelizar a mi familia. Me van a dar todas las estrategias y técnicas que necesito para que mi familia por fin llegue a los pies de Cristo. Es parte de lo que estaremos socializando, algunas formas en que podamos hacerlo, pero quiero insistir en esto, de que cuando pensamos en una cultura y cuando pensamos en evangelismo, no podemos pensar en una actividad, en accidentes que tiene la iglesia en el desarrollo de su peregrinar. ¿Sí? Un accidente. ¿Y qué es un accidente? Usted dirá, nuestra iglesia no evangeliza porque no tiene un comité de evangelismo. Nuestra iglesia no cumple con la tarea de ir y hacer discípulos porque no tenemos actividades evangelísticas donde vamos a tocar las puertas de nuestros vecinos. Yo he tenido una fuerte lucha con esto del evangelismo, así como a veces lucho un poquito con la parte social de la iglesia. ¿Y por qué lucho un poquito con la parte social y con el evangelismo? Porque tenemos un cuerpo de diáconos en la iglesia. Y ese cuerpo de diáconos nosotros pensamos que es el encargado de hacer toda la parte social de la iglesia, de la congregación. Entonces nosotros lo que hacemos es, no, es que la semana pasada tuvimos una asamblea donde nombramos unos diáconos y ya sobre ellos recae la responsabilidad de la obra social. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Creo que la pandemia, cuando hablábamos con Ingerman y él nos contaba acerca de cómo los mercados, a partir del aporte a la canasta de amor y así los mercados ha sido posible ser más generosos y más amplios en este aportar a las familias necesitadas de nuestra congregación y aún de fuera de la iglesia. La pandemia nos enseñó que la solidaridad y el amor al prójimo no es una responsabilidad de un cuerpo, sino es una responsabilidad de iglesia.
Entonces, hace 8 días cuando estábamos nombrando o estábamos eligiendo a los diáconos, no estábamos nombrando y eligiendo las personas que se encargarían de la obra social. No, estábamos eligiendo las personas que se encargarían de promover y de estar constantemente a nosotros insistiéndonos en la tarea de la obra social y del amor al prójimo. En los que nos estarían constantemente hablando al oído sobre la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestro hermano. Porque si le vamos a dejar a los 7 diáconos que tiene esta congregación el cuidado de los necesitados, entonces eso sería un acto irresponsable de parte nuestra. Crear un comité de evangelismo en iglesias tradicionales como la nuestra, en oportunidades se convierte en eso, en la manera de nosotros poder liberar nuestra responsabilidad de cumplir una tarea como es el evangelismo y decir, no, nuestra iglesia sí evangeliza porque tenemos un grupo de personas que lo hacen. Y tienen unas actividades puntuales, salen los martes, los jueves y los sábados a evangelizar. Salen a evangelizar a la calle, van al parque tal, entonces nuestra iglesia evangeliza. El propósito de un comité de evangelismo no es que haga la tarea que a todos nos corresponde. No es que haga la tarea que a todos nos corresponde. Por eso hablamos de una cultura, porque no estamos pensando en algo, en accidentes, en algo incidental en la vida de la iglesia. Debe ser algo más urgente. Y es algo que se nos ha delegado, se nos ha entregado, se nos ha comisionado para nosotros hacer. Y cuando hablamos de urgencia, entonces esto nos abre un poco el panorama, porque pensar en que esto es urgente, entonces nos dice, si esto es urgente, ¿cómo es posible que yo esté pensando que hay unas pocas personas que se encargan de eso tan urgente que el Señor Jesús nos comisionó? Es tan relevante, importante, esencial el evangelismo, que Dios se hace como uno de nosotros en el cumplimiento o en ese propósito de acercarse a nosotros y darnos una pauta cómo es que nosotros debemos ejecutar ese llamado de ir y hacer discípulos. De manera que el evangelismo no es el ejercicio para unos cuantos que han sido dotados con el don de evangelista. No, porque les tengo una noticia. Todos hemos sido llamados a ser testigos. Todos. No unos cuantos. Estamos acá para nombrar el comité de evangelismo para que se encarguen de evangelizar. No, estamos acá para comenzar a sembrar la semilla de una cultura de evangelización en la que entendemos que todos somos responsables de la misión que Dios nos ha encomendado. No unos cuantos. Todos. Donde entendemos que esa misión tiene algo, tiene una necesidad o tiene una característica de urgencia que nos involucra a todos nosotros y nos hace testigos y nos involucra y nos comisiona en esa tarea de ir y hacer discípulos. Entonces, ¿quiénes son los que hacen discípulos? No, los maestros de la iglesia. No, los discípulos los hace el Señor, ¿no? El Señor es quien trae a las personas a Él, ¿no? El Señor es quien las trae. Pero nosotros somos los que vamos, toda la iglesia. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a otros, todos. Pero es que yo no soy tan docto como tal, yo no soy tan preparado como tal, yo no hablo como fulano de tal, yo no hablo como tal persona, no tengo la habilidad de esta otra persona. Es posible que no tengamos las habilidades de otros. Siempre estamos mirando a nuestro alrededor quiénes son mejores que nosotros para de esa manera nosotros tratar de eludir la responsabilidad. No. Todos somos responsables y todos tenemos el llamado de ir al otro y de invitarle y hacerle llamado a Cristo. Todos somos responsables. Y ningún deber, y esto me llamó la atención porque es una expresión en varios libros que estuve leyendo sobre evangelización, aprendiendo de la evangelización, aprendiendo esto de la cultura de la evangelización, que es algo con lo que le insisto
he luchado y he venido como tratando de entender cómo es esto de la cultura de la evangelización. Ningún deber es más significativo y ninguno producirá más gratificante fruto por la eternidad que el cumplimiento y la ejecución de esa vida y del cumplimiento de ese llamado que nos hace el Señor, de esa cultura de evangelización. Cuando la tarea es de todos, a veces existe el problema, es que nadie se hace responsable, ¿no? Ese es el otro problema. Si el problema está en el comité, cuando lo nombramos y decimos, ellos son, entonces yo liberé mi responsabilidad. Aquí los encargados de la obra social son los diáconos. Entonces, no. ¿Mi responsabilidad qué será? No, pues animarles, darle el espaldarazo de vez en cuando presenten su informe. Qué bien, qué bonita tarea la que están haciendo. Y cuando en el evangelismo, pues darles también el espaldarazo y decirles que nos alegra mucho que estén allí haciendo actividades de evangelismo para llegar a tantas personas. Si hablamos que crear un comité nos puede liberar de responsabilidad, también pensar que la tarea es de todos resulta una responsabilidad de ninguno. O sea, nadie se hace responsable de esto. Nadie asume la tarea. Hechos capítulo 8. ¿Ustedes recuerdan qué está pasando en Hechos capítulo 8? ¿Qué está sucediendo en Hechos capítulo 8? No hace mucho pasamos por el libro de Hechos de los Apóstoles, de manera que ya lo deben tener ahí vivo. ¿Sí? ¿Qué pasaba en Hechos capítulo 8? La persecución de la iglesia. Una persecución de la iglesia que se desata en razón de la muerte, bueno, no en razón de la muerte de Esteban, sino se desata a partir, o sea, esa muerte de Esteban fue un punto que llegó a ser un punto de quiebre en esa persecución, desata una persecución. No es en razón de la muerte, es en razón del evangelio. Se desata la persecución. Muere Esteban y comienza la persecución sobre la iglesia. Y mire lo que pasa sobre la iglesia. Versículo 1, segunda parte. Aquel día se desató gran persecución, capítulo 8, contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraban a hombres y mujeres y los metían en la cárcel. Los que se habían dispersado, ¿qué hacían los que se habían dispersado? Anunciaban el evangelio, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Y luego entra el libro de Hechos de los Apóstoles a narrarnos una historia particular, la historia de Felipe, pero nos deja claro, voy a tomar, como lo decíamos cuando tocábamos la historia de Felipe, voy a tomar un botón que se llama Felipe para la muestra, pero todos lo están haciendo. Voy a tomar un botón de muestra, pero todos lo están haciendo. Todos lo están haciendo. Todos están cumpliendo ¿con qué? Con la tarea de ir a ser discípulos, de evangelizar. Todos están cumpliendo con la tarea. Y lo que hace Lucas es tomar un botón, y ese botón se llama Felipe. Esta es una tarea individual de la cual yo debo hacerme responsable. No necesito y no debo esperar a que alguien me imponga o me diga que hay una actividad X, una actividad Y, se ha programado en tal fecha, tal mes, en tal semana, esto para que la iglesia salga a evangelizar. No, es una obligación individual, no simplemente una responsabilidad colectiva de la iglesia, porque en lo colectivo es donde yo me pierdo. Ah, no, es que la iglesia no sale a evangelizar, por eso es que yo no evangelizo. No, porque es una responsabilidad, es una obligación individual, es algo que pesa sobre cada creyente. Es algo que pesa sobre cada creyente, de tal forma
que cada uno de nosotros tiene la tarea, la obligación, la responsabilidad delante del Señor de ir y comunicar el Evangelio a los que están a su alrededor. Por eso les hablaba hace un momentico de nuestros vecinos, le hablaba de ¿cuántos miembros de su familia son creyentes? Piense, ¿cuántos son creyentes? ¿Cuántos no son creyentes? ¿Cuántos de esas personas están siendo impactadas por su forma de vida? Entonces tenemos mil y una excusa, ¿no? Mil y una excusa. Y las excusas, no, es que no escuchan, no, es que son muy tercos, no, es que tal cosa, no, ya me cansé de hablar. Tenemos mil y una excusa para no seguir hablándole a nuestros familiares, a nuestros vecinos de Cristo. Tenemos mil y una. Lo cierto es que tenemos mil y una excusas, pero también nosotros debemos ser claros. Así como tenemos mil y una excusas para no hablarle de Cristo a tantas personas que lo necesitan, también debemos reconocer de que la iglesia ha fracasado y ha fallado en esa tarea de ser testigos, pero no solamente desde la palabra, sino desde la vida. Y en otras oportunidades lo hacemos desde la vida, pero no desde la palabra. Y ambas cosas tienen que conjugarse. La vida y la palabra tienen que conjugarse. Porque la gente tiene que ver lo que yo hablo. Tiene que verlo en mí. Tiene que verlo en mí. Mi familia tiene que ver en mí esa evidencia de ese Cristo que ha transformado nuestra vida. Cuando nosotros pensamos en un tiempo como el que nosotros estamos viviendo, Juan capítulo 4, versículo 35 es uno de esos textos que salta a nuestra mente. Juan capítulo 4, versículo 35. Es uno de esos textos que salta a nuestra mente. ¿Y por qué salta a nuestra mente Juan capítulo 4, versículo 35? Porque el Señor Jesús, en el marco de la evangelización de la mujer samaritana, en ese marco de la evangelización de la mujer samaritana, Jesús le dice a sus discípulos, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Ya la cosecha está madura. Creo que para nosotros no ha sido ajeno esto que pasa, esto que observamos en televisión. Nosotros vemos que las personas hablan de una espiritualidad, de desarrollo de una espiritualidad. Entonces nosotros pensamos, uy, ¿será que es cristiano? Entonces ahondamos un poquito y nos damos cuenta que no son personas cristianas, pero son personas profundamente ávidas, necesitadas del Evangelio, necesitadas de escuchar, con unas necesidades profundas espiritualmente. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos. Por eso andan buscando de un lugar a otro donde pueden saciar esa necesidad espiritual que tienen. Van a tantos lugares. Nosotros creo que vivimos en un tiempo en el que la hambruna espiritual es tal que cualquier comida chatarra me sirve a mí para saciar mi necesidad. Vivimos en una hambruna espiritual, en una necesidad espiritual. Y aquí debemos preguntarnos, ¿dónde está la iglesia para presentar respuesta? A esa hambruna espiritual. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia dando respuesta a una hambruna espiritual? Porque las personas están buscando dónde saciarse. ¿Qué es lo que ha pasado que no hemos podido plantearle a una sociedad como la nuestra, en una tremenda hambruna espiritual en la que viven? No hemos podido llevarles el Evangelio. O sea, hay
una sociedad carente, necesitada, con hambre de la palabra. La hay, existe. No nos lo estamos inventando. No estamos acá tratando de justificar por qué tenemos que ir a sembrar y cultivar esa cultura de evangelización. No, estamos simplemente reconociendo de que nuestra sociedad es una sociedad carente, con una profunda hambre, y que están yendo a muchos lugares para tratar de saciar su necesidad. Y la iglesia no ha podido responder a eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que las personas han buscado soluciones artificiales a eso, y aunque no se sacian plenamente, por lo menos continúan. Mientras la iglesia de nuestro tiempo creo que no ha venido cumpliendo su tarea. Ahorita estamos en un momento muy crítico en Colombia frente a todo este movimiento político que vivimos, la tensión política, lo polarizado que está el país, ahorita con coaliciones. Entonces, afortunadamente la iglesia no se tiñe de ningún color, ni para un lado ni para el otro. Posiblemente como individuos todos tenemos nuestras preferencias, y es válido, es posible, hay que hacerlo. Pero la iglesia no. Aquí caben todos los colores. No somos del arco iris que se promulga en nuestro tiempo. Somos del arco iris de Noé, de ese testimonio de la fidelidad del Señor, no del arco iris de la cultura en la que vivimos. Pero sí podemos hablar de una iglesia muy colorida en la que caben todos los colores políticos. Pero no es cierto que eso ha generado y da cuenta de la insatisfacción que hay en nuestra sociedad. Una insatisfacción y una necesidad, unas carencias que no hemos podido resolver, ¿Dónde está la iglesia en medio de esa hambruna espiritual que nosotros estamos viviendo? Romanos 1:16, acompáñenme allá a la lectura de Romanos 1:16. ¿Quién nos colabora leyendo Romanos 1:16? Que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ante la hambruna que vive nuestra sociedad, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a la hambruna que hay en nuestra sociedad? A la necesidad que hay en nuestra sociedad. A una sociedad que está en un sentido de orfandad. Porque hoy lo que vive la sociedad es un sentido de orfandad. Lo que vive nuestra juventud, lo que viven las familias, lo que viven los hombres, las mujeres, es un sentido de orfandad. ¿Dónde está encontrando la iglesia, esa población que anda con esa hambruna, esa posibilidad de satisfacer? Y es ahí donde entra Romanos capítulo 1, versículo 16. La verdadera respuesta que la sociedad necesita hoy es el Evangelio. La respuesta que necesita nuestra sociedad hoy es el Evangelio. La respuesta que necesita nuestra sociedad es el Evangelio. Es el Evangelio. Pero usted dirá, pero es que las iglesias, ¿qué es lo que hablan? No hablan el Evangelio, pues no están comunicando el Evangelio. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Por qué no logramos resolver si lo que hacemos es predicar el Evangelio? Debemos preguntarnos acá, ¿nosotros estamos predicando el Evangelio con claridad? Estamos predicando el Evangelio con poder, y poder no es con gritos, ni con luces, ni con cámaras de humo. Eso no es poder. Estamos predicando el Evangelio con claridad. Es decir, cuando nosotros comunicamos el Evangelio, ¿estamos seguros que la sociedad nos entiende?
o nuestra carga y nuestras palabras tan propias de nuestro grupo cristiano evangélico son tan, están tan, como nos hemos apropiado tanto de un lenguaje en el que comunicamos un testimonio que el mundo no nos está entendiendo. No hemos podido responder con el evangelio a las necesidades de la sociedad contemporánea. No hemos logrado resolver el asunto. Ustedes saben que por estos días se habla del aborto. Por estos días hay unas discusiones del aborto, la despenalización del aborto, eso ya está 4 y 4, estamos en jaque, estamos pendientes, entonces los cristianos están orando y están doblando rodillas, que no se apruebe, que no sé qué y no sé cuánto. Yo no estoy a favor del aborto, para que no vaya a interpretarlo de esta manera. Pero ¿dónde está la iglesia y el cristianismo presentando defensa desde la fe, desde los argumentos de la fe? Desde la ciencia, pero una ciencia que se soporte y que parta desde esos principios de la fe. ¿Dónde está la iglesia? Usted dirá, pero es que yo no soy científico. Sí, pero entonces en esas discusiones de casa, ¿por qué no nos atrevemos a sentar posturas? Porque en las discusiones de casa no son discusiones de científicos. Son discusiones de casa, de personas que apenas balbucean el tema. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a sentar posturas? Lo que la gente necesita hoy escuchar es el evangelio, ¿sí? Y creo que el apóstol Pablo va a dejar algo muy claro, y es, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. Y cuando pensamos en esto de no me avergüenzo del evangelio, debemos nosotros traer a la idea de que ¿será posible que en un mundo en el que vivimos nos sentimos avergonzados del evangelio que predicamos? Usted dirá, nunca, yo nunca me siento avergonzado del evangelio. Listo, no nos sentimos avergonzados del evangelio, pero entonces ¿dónde está la iglesia desafiando desde la palabra y desde los principios de la Escritura a la sociedad en la que vivimos? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos presentando a Jesucristo como el único y suficiente? No, pero es que en la sociedad en la que vivimos, decir que es único y suficiente, eso es muy exclusivista y eso hace que Cristo entonces sea la única verdad. Y hoy no hablamos de verdad absoluta, precisamente. Eso es el evangelio. Jesucristo es la verdad. Es la verdad. Es lo que el ser humano necesita escuchar hoy. Ese es el evangelio. Es lo que Pablo dice. No me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación. Es poder de Dios. Es lamentable nuestro proceso de evangelización. Nosotros debemos reconocerlo. Que nosotros hoy hablamos de procesos de evangelización sin evangelio. Sin evangelio. Procesos de evangelización sin evangelio. Una evangelización despojada del evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son esos puntos mínimos que nos dan a entender que yo soy un ser humano pecador que necesita la redención de un Salvador, Cristo Jesús, que vino a morir por sus pecados, y que entonces eso me lleva a mí a comprenderme como pecador necesitado de Cristo Jesús, y al ser necesitado de Cristo Jesús lo que necesito es correr a Él en arrepentimiento, apropiarme por la fe del perdón que Él me otorga, y entonces así puedo disfrutar de la salvación. Eso es el evangelio en unas pocas expresiones y unas pocas frases. Nosotros no podemos hablar de evangelización sin evangelio. Y creo que la iglesia hoy ha creído que tener iglesias y lugares y traer una persona y sentarla en la iglesia y tenerla allí es el cumplimiento de nuestra tarea. Eso no es evangelización. Eso es llenar la iglesia. Y para llenar la iglesia lo que necesitamos es tener un buen programa cada domingo. Seguramente si tenemos un buen programa cada domingo vamos a llenar la iglesia. Un buen programa que despierte sensaciones y que produzca un poco de emociones y situaciones muy especiales. Vamos a lograr que esas personas que vienen sigan viniendo
y sigan alimentando ese deseo por estar participando, pero no tendrán el evangelio. La clave para la evangelización es precisamente entender que la evangelización tiene un contenido y ese contenido es el evangelio. Y eso es lo que va a transformar las vidas de las personas, el evangelio. Eso es lo que va a transformar las vidas de las personas. El evangelio es lo que las va a transformar. La evangelización no es una mera técnica. ¿Cómo hago? Usted me va a explicar cómo lo abordo, cómo le llego, cómo le digo, cómo le corto, cómo hago, cómo respondo, cómo obro acá, cómo actúo allí. No, ese no es el tipo de cosas que estaremos revisando posiblemente en estos primeros días. Son 6 domingos que estaremos aquí sentados por 50 minutos. Y no espero solamente decirle cómo corto, cómo hago. Posiblemente los detalles que estoy mencionando no será lo que abordaremos, pero sí son las inquietudes con las que llegamos a un seminario evangélico. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo respondo? ¿Me van a dar todos los tips para poder responder a las preguntas de la sociedad contemporánea? No. Es que la evangelización no es un asunto de estrategia, ni de técnica, ni de metodología. ¿Sí? No. Es un asunto de comunicación del evangelio y de entender la relevancia del evangelio para la sociedad contemporánea. Entender que la gente hoy necesita escuchar el evangelio. Usted está preocupado por las respuestas que le va a dar a las personas. Y las personas no necesitan que usted tenga las mejores respuestas. Las personas necesitan que usted comunique el evangelio. Comunique el evangelio. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4, 1 Corintios capítulo 2, versículos del 1 al 4. Nos va a describir un poquito esto. Nos va a ampliar un poquito esto de lo que le estoy hablando. Y es que el apóstol Pablo en este texto es enfático en cuestionar la idea de que para ser un buen evangelista yo necesito ser la persona más ingeniosa del mundo. Mire, yo no soy un buen conversador. Sergio Betancourt no es un buen conversador. Algunos de ustedes son muy buenos conversadores. Yo no soy un buen conversador. Yo sueño, cuando veo a mi esposa cómo crea relaciones de fácil, digo, yo quisiera tener esa habilidad para poder compartir el evangelio. Es que tiene una facilidad, no solo por el hecho de ser mujer, sino que tiene unas capacidades. Ya se sienta y en un momento entabla relaciones. Y estos días hablaba con un hombre para ajustar el cuadro y me decía, bueno, yo lo veo a él, tiene una habilidad para crear relaciones. Entonces es posible que pensemos que esto de la evangelización solamente corresponde a las personas que tienen esa habilidad. Y el apóstol Pablo dice lo siguiente, en esa tarea de repudiar la ingeniosidad, los artificios, la elocuencia, la complejidad filosófica, la manipulación psicológica, las herramientas del ministerio del evangelio. O sea, nosotros nos vamos y decimos, en un seminario nos van a enseñar todas las técnicas de cómo abordar y cómo responder y nos van a enseñar apologética, nos van a enseñar esto y nos van a enseñar aquello. Y quiero decirle de una vez, no vamos a hablar de nada de eso. Sí, yo no voy a hablar de apologética, no creo que sea la persona más ideal para hablar de apologética, pero sí creo que nosotros podemos aprender del apóstol Pablo, de lo que el apóstol Pablo hace. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 2 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien estando entre ustedes, no saber cosa alguna,
excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Usted ha pensado alguna vez que lo que usted necesita es solamente entender a Jesucristo y lo que significa la cruz? Para el proceso de evangelización, usted dirá, entonces no voy a una universidad, no estudio, no estoy hablando de su vida profesional, no estoy hablando de la importancia de la capacitación, de la importancia de que usted lea, de la importancia de que usted crezca intelectualmente. No estoy descalificando la necesidad del crecimiento intelectual. Eso hay que hacerlo, forma parte de la vida. Dios nos dio una capacidad nos dio una razón, nos dio una capacidad o unas habilidades que debemos desarrollar a partir de unos conocimientos previos. Por favor, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Estamos hablando del evangelismo. Y en esta tarea del evangelismo, nuestra mayor preocupación no debe ser lo ingeniosos que somos o lo elocuentes que podamos ser, sino entender que yo necesito conocer a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje del evangelio es uno. No se reelabora, no se ajusta, no se diluye, no se diluye. No importa delante de quién estemos, el evangelio es el mismo. No es que para el evangelio es uno y para esta condición, esta situación, esta problemática el evangelio es otro. No, el evangelio es el mismo, es el mismo. No se diluye, no se ajusta para mirar cómo le funciona más a esta persona. No, el evangelio es el mismo. El evangelio no necesita de mi ingeniosa capacidad para ajustarlo a la realidad de las personas. No, el evangelio es el mismo. Lo que la familia necesita hoy, lo que sus compañeros de estudio necesitan hoy, lo que sus compañeros de trabajo necesitan hoy, los habitantes de su barrio necesitan, lo que necesita ese conductor de taxi en el cual usted se subió, lo que necesita ese compañero, esa persona que anda a su lado, lo que necesita es a Cristo y a este crucificado. No le cambie el contenido, no lo cambie, es lo que necesita. No lo ajuste, no trate de reelaborarlo, es uno solo. No trate de reelaborarlo. El evangelio permanece enfocado en la cruz y en Cristo Jesús, en el mensaje de redención. Ahí permanece enfocado el evangelio. Ahí permanece enfocado. Y la evangelización bíblica no está obsesionada por cuántas personas podrían responder. Hay un librito de J.I. Packer que llama La evangelización y la soberanía de Dios. Cuando uno entiende este concepto de la evangelización y la soberanía de Dios, nos damos cuenta que nuestra obsesión no son los resultados. Los resultados corresponden a la soberanía del Señor. O se nos olvidó, recuerde Hechos capítulo 8, versículo 47, y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. El Señor añadía. La evangelización bíblica no está obsesionada por qué podemos hacer para que nuestro mensaje sea más atrayente. No, el mensaje es uno, punto. El mensaje del evangelio es uno. Pero es que no es tan gustoso hoy decirle a las personas el evangelio tal cual como está ahí escrito. Lo siento, no lo diluya, no lo cambie, no engañe a las personas. El evangelio es uno. Si usted le va a hablar de eternidad, este es el pasaje para la eternidad. Ahí está escrito, no lo cambie, no lo mande para otro lugar. Si usted está pensando y quiere presentarle el camino a la eternidad, es ese. No le cambie la ruta, es esa la ruta, no se la cambie. No está obsesionado por cómo podríamos enmarcar el evangelio de forma diferente a fin de minimizar el vituperio de la cruz. Y es que la cruz es algo que ofende. La cruz ofende. Y el evangelismo no busca minimizar la ofensa que causa la cruz. No busca minimizarla.
no busca minimizarla. En lugar de eso, está preocupado. ¿Qué es lo que hace el evangelismo bíblico? Está preocupado por la verdad, la claridad, la exactitud bíblica y sobre todo porque sea Cristo quien esté siendo presentado. Sea Cristo quien esté siendo presentado. Sea Cristo quien esté siendo presentado. Evangelizar no es decirle, no es hablarle a las personas de la iglesia presbiteriana Cumberland. Eso no es evangelizar. Eso es hacer promoción de una institución. Porque la iglesia presbiteriana Cumberland es una institución. Eso no es evangelizar. No le hable de las maravillas de la iglesia presbiteriana Cumberland. Eso no es evangelizar. Evangelizar es presentar a Cristo. Es preocupado por la verdad, la claridad, la exactitud bíblica y sobre todo de Cristo. La evangelización bíblica tiene claro que su mensaje es acerca de Él y de lo que ha hecho para redimir a los pecadores. Eso es evangelización. Y cuando pensamos que evangelización en estos términos, entonces entendemos que esto no puede ser tarea de unos pocos. Esto es tarea y responsabilidad de todos. Porque hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Y sobre sus hombros pesa una responsabilidad. Y la responsabilidad que pesa sobre sus hombros es que Dios le ha puesto a usted como sal y luz para ser testigo del poder de Dios allá en ese mundo en el que usted está. Sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, su familia, es ese entorno en el cual Dios le ha llamado a usted a ser sal y luz. Por ningún motivo, por favor, diluya su tarea, su responsabilidad. Como son 50 minuticos, no tengo mucho espacio. De hecho, me pasé mucho. Lo que vamos a hacer siempre al final es que si usted tiene preguntas, usted me las va a dejar escritas y se las va a entregar a la secretaria o a los sugieres. Las escribe, las formula o en semana si las tiene, por favor las hace llegar por el WhatsApp y aquí estaremos recogiéndolas y trataremos de mirar cómo vamos a dar respuesta a las preguntas que se generan. En este camino estaremos abordando temas acerca de cómo presentar el Evangelio. No lograremos dar respuesta a todas las preguntas que usted tiene acerca de cómo responder a cada situación que se presenta. No, será complejo. Pero lo que sí pretendo es sembrar una semillita estas 6 semanas y es decirles que necesitamos fomentar una cultura de evangelización. Fomentar una cultura de evangelización en la que entendemos que la tarea de ir y hacer discípulos es responsabilidad de todos y no de unos cuantos. Señor, queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brinda, Señor, por el espacio que nos regalas para reflexionar sobre este llamado que le has hecho a la iglesia. El llamado de ir y hacer discípulos, Señor. Con un mensaje supremamente claro. Cristo y este crucificado. En medio de una sociedad que cada día quiere saber menos de ti, pero que cada día da cuentas, que cada día da cuenta de su profunda hambruna espiritual, con unos síntomas que nos describen claramente que la sociedad hoy está necesitada, hambrienta de Cristo Jesús. Gracias pues por tu palabra, que sea tu gracia, amor con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.